Buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos a Foro Médico. Hoy compartimos con ustedes un tema muy interesante enfocado a todo lo que tiene que ver con la salud mental. Por eso nos acompaña en estudios el doctor Daniel Cantero. Él es director del Centro Nacional de Prevención y Tratamiento de Adicciones, CEMTRA. Del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. El tema que abordaremos hoy es la lucha contra las adicciones y sobre todo cómo se aborda un tema tan sensible y tan latente hoy en Paraguay. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo ¿Qué está? tal? Buenas noches, un gusto y agradecido por la invitación. Nosotros mucho más, doctor, por su tiempo y bueno, y sabemos que está haciendo un trabajo muy importante desde el centro, pero aún así nos falta mucho para llegar a dar respuesta a todas las necesidades que hay en materia de salud mental, ¿no? Y así mismo, es dentro del ámbito de la salud mental y lo que es las adicciones propiamente, que es el área de trabajo en donde nos dedicamos más frecuentemente. Es una cuestión de salud pública ya actualmente, ya no es más una cuestión aislada que veíamos de repente anteriormente, chicos en situación de calle, personas que inhalaban cola de zapatero. Eso ya prácticamente ha desaparecido, ha mutado, ha cambiado por una situación que va más allá del simple problema de salud, por la cuestión principalmente relacionada con el consumo de sustancias cada vez más adictivas, que producen más dependencia y hace de que genere, más allá de los propios problemas de salud mental, directamente por el consumo de la sustancia, otras cuestiones como ser cuestiones relacionadas a las relaciones interpersonales, a problemas de la propia persona que consume, que hace de que, por ejemplo, en algún momento tenga que transgredir una regla o de repente cometer un delito para poder seguir en su situación de consumo. Justamente una de las características de las adicciones es la pérdida del control de los impulsos. En un momento ya no es capaz de decir no, hasta acá nomás, esto nomás. Entonces ahí ya se vuelve el problema mucho más acuciante para la persona, y cuando dentro de su rutina habitual el hecho de el consumo pasa a ser la actividad más importante, le dedica mayor tiempo a estar en una situación de buscar la droga, consumir la droga, esperar que le pase el efecto y evitar que cuando le pase todo el efecto se sienta mal, que es la abstinencia. Entonces se pasa la mayor parte del tiempo en una situación de consumo, y eso justamente es lo que lleva a situaciones que vemos habitualmente y que hacen de que el problema de las adicciones, del consumo problemático de sustancias psicoactivas, ya sea más allá de un problema de salud pública, también que requiera un abordaje mucho más allá del meramente tema sanitario. Uh-huh. Ha aumentado la oferta y sincronizadamente la demanda en Paraguay. Generalmente van de la mano, Totalmente. como un negocio. Sí. El negocio va creciendo de acuerdo a la demanda, entonces la oferta también. Y además, en esta cuestión del consumo de sustancias, como que se ha diversificado también. Han aparecido otras drogas de las que 20, 30 o 40 años atrás estaban en circulación en el Paraguay. Todo por una cuestión de la globalización, que hace de que el acceso o el tráfico de sustancias o de drogas sea mucho más fácil, y con la comunicación y comunicatividad diferente que tenemos a lo que era anteriormente, 20, 30 años atrás. Entonces hay una nueva serie de sustancias psicoactivas, nuevas drogas que están más disponibles, y con toda esta cuestión también de la pandemia por el COVID, que hizo que se cambie un poco toda la metodología de consumo, porque tuvimos que encerrarnos todos, y las personas que anteriormente salían e iban a un lugar determinado, ya sea para comprar una droga o para consumir una Sí. sustancia, como no podía salir, entonces ¿qué hacía? Empezó todo este tema del delivery. Del delivery Del delivery, de entonces sustancias, increíble, entonces se hizo increíble. mucho más fácil, Sí. increíblemente, el acceso a las drogas. No era ir a un lugar determinado nomás, sino que ya estaba prácticamente en la puerta de la casa. Uno abría la puerta y ahí ya estaba el dealer, el que Mm, ofrece la droga y sí. que le vende a la persona. Esto no visibiliza, digamos, un descontrol total. Pregunto.
El tema de que la sociedad cambió Mm. es una cuestión, por eso hablas del descontrol total, y cambió porque cambiaron muchas de las relaciones entre las personas, el cómo nos relacionamos dentro de nuestro núcleo más cercano. Anteriormente nos enseñaban a nosotros que la familia era el núcleo básico de la sociedad y que era papá, mamá y los hijos, otra persona que vivía tal vez en la casa, los abuelos, los tíos, y eso un poco por todas estas cuestiones que fueron cambiando con el tiempo y a nosotros nos muestra un poco en la práctica, por ejemplo, el tema de la migración que ocurrió a inicio de del año 2000. Sí. Las personas que iban a España primero iba o el papá o la mamá y después le llevaba al otro cónyuge. Y los hijos empezaron a crecer con la Sin carencia de los padres los y padres. quedaban a cargo de los abuelos. Y los abuelos, por ejemplo, no son educadores, No. lastimosamente, son malcriadores. Entonces, Cierto. justo en la etapa de la adolescencia o la etapa de crecimiento, se perdía un poco esas instrucciones, esas indicaciones de cómo el adolescente y la adolescencia, que es la parte más vulnerable dentro del consumo de sustancias, el rango etario más vulnerable, perdieron esas capacidades que tenían que adquirir con la imposición de reglas, normas de conducta, o sea, aprender a cómo debe comportarse dentro de una sociedad el día de cuando tenga que ser adulto. Entonces, a partir de ahí vino un poco el cambio de la sociedad y mucho de cómo era en otros países y principalmente con la cuestión de la Argentina, que es lo que más vemos, lo que más consumimos. Brasil y Argentina también. Pero principalmente la Argentina, al menos lo que es esta zona nuestra de Asunción Sí, Central, sí. y toda la zona sur de la región oriental, obviamente toda la frontera hacia el Brasil tiene otro tipo de cultura, otro tipo de convivencia, pero que Mucho también más liberal también. mucho más liberalizado más, por justamente sí. cómo es la sociedad brasileña. Exacto. Entonces, por eso hemos visto que ha cambiado la cultura, entonces por eso es como que parece que se descontroló un poco todo este tema. El consumo de alcohol cada vez en personas más jóvenes, incluso vemos que las mujeres, las chicas, consumen más que los varones. Consumen más que los varones. Porcentualmente, eso es entonces... sí. Cosa rarísima porque anteriormente eran los varones. Claro, y también, por ejemplo, vimos la percepción de riesgo, cómo los jóvenes han perdido el miedo al cannabis, por ejemplo, a exponerse a situaciones de conductas que nosotros le llamamos temerarias, o sea, por ejemplo, la práctica del riesgo de sexo sin protección, o sea, toda una serie de conductas. Eso también está trayendo una serie de problemas, porque hay un aumento considerable también de jóvenes con HIV, de gente que está con la enfermedad, es un tema también del que no se habla, claro. Embarazos precoces, el embarazo precoz, y ahí, por ejemplo, el tema del consumo de alcohol en las chicas, en las niñas, y toda ese cambio que se vio en los últimos años, lastimosamente para mal, porque para mal en el sentido de que han aparecido situaciones, han aparecido cuadros que habitualmente nosotros no los veíamos en personas jóvenes. Por ejemplo, chicos de 21 años con abstinencia alcohólica, cuando que nosotros habitualmente veíamos eso en personas adultas mayores de 45 o 50 años. Entonces, ¿qué quiere decir? Si a los 21 años ya está en abstinencia, ¿a los cuántos años empezó a consumir alcohol para que llegue ya hasta ese punto? Porque tiene que haber un tiempo, ¿no? Claro, o sea, la dependencia tiene que ir manifestándose y apareciendo en la medida que la persona va consumiendo la sustancia. Y que cuanto más frecuente y mayor cantidad, obviamente la dependencia es mucho mayor. ¿Y qué cálculo haces que una persona de 21 años esté en abstinencia? ¿Qué cálculo haces de que empezó a consumir a los 15? No, a los 10 años probablemente. Por favor, doctor, a los 10 años, y que su ritmo de consumo probablemente en los últimos 3 o 5 años aumentó a un consumo diario de alcohol, por eso ya llegó hasta ese punto. Y de hecho, anteriormente uno veía el consumo de alcohol en forma recreativa o en forma social, era una cuestión más de los días de festivos o los fines de semana, los viernes de noche, sábados de noche, y uno como que paraba porque el domingo tenía que recuperarse para ir a trabajar el lunes.
Y ahora vemos el consumo de alcohol es de lunes a lunes. De ya no, lunes a lunes. y sin horarios. Y algunos cortando miércoles, ya empieza miércoles, jueves, viernes, sábado. Inclusive yo suelo ver cuando voy al trabajo los lunes a la mañana, la gente, los que trabajan en construcción, por ejemplo, Sí. se bajan del colectivo con una cerveza en mano. O sea, Dios mío. están ya tomando para ir a trabajar un lunes a la mañana. Entonces, Por Dios. cuestiones que vimos con el cambio un poco de nuestra sociedad para mal en este aspecto. Y lo más lamentable que es que culturalmente el alcohol está como naturalizado en la sociedad. Y realmente el alcohol ya desde hace muchos años está como asociado a la diversión, al pasarla bien, Al festejo. a festejo, a ser como una situación de que debe estar presente el alcohol para que se pase bien. Exacto. Y generalmente es en forma jocosa, pero uno va a un lugar y le invitan un trago de alcohol, de cerveza, y le dicen, no, no quiero. ¿Estás enfermo? Es la pregunta que le hace. ¿Estás tomando antibióticos, por ejemplo? Te Es estás lo que- cuidando. es increíble que el paraguayo le tiene más miedo al antibiótico, pero no al efecto del alcohol. Imagínate lo Entonces, mal que estamos. Y eso se ve y Sí. ha lastimosamente aumentado el tema del consumo de alcohol y de otras drogas, ni qué decir. Sí. E increíblemente la percepción de riesgo o de daño ha aumentado con la nicotina. O sea, los jóvenes le tienen más miedo al cigarrillo que al vapeador, que al alcohol y que al cannabis. Entonces, Exacto. son cuestiones que fueron cambiando con el correr de los años, lastimosamente, para mal. Exacto. Vamos al corte, ¿me permite, doctor? Sí, por Brevemente, favor. y luego regresamos. Estamos con el doctor Daniel Cantero, director del Centro Nacional de Prevención y Tratamiento de Adicciones. Agradecemos, como siempre, a Biotic Pharma, Calidad de Innovación, por apoyar este segmento. Un breve corte comercial y enseguida regresamos. Regresamos con el segundo bloque de Foro Médico y hablando de todo lo que tiene que ver con prevención y tratamiento de adicciones. El tema que abordamos es el control de adicciones y cómo se aborda este tema en Paraguay. Está con nosotros el doctor Daniel Cantero, director del Centro Nacional de Prevención y Tratamiento de Adicciones. Y estábamos hablando también en la pausa de que prácticamente no hay una zona libre, digamos, o hay zonas libres de drogas y no hay una zona, como antes decíamos, esa zona roja, esa zona de gente. Hoy es como que se liberó todo eso. Realmente ya no hay zona roja específica, todo Sí, está liberado lastimosamente. liberado. Y como te decía anteriormente, posterior a la pandemia del COVID, con el tema del delivery, entonces Sí. no hay un lugar específico donde uno va a conseguir. Está a disposición a través de las redes sociales, del celular. Entonces, lastimosamente no vemos en todo el Paraguay un lugar que esté libre. Inclusive comentábamos, y ya hace unos años atrás, por ejemplo, la presencia de cocaína como la droga principal de consumo en San Carlos del Apa, por ejemplo, una ciudad allá en el norte que era una zona conocida de tránsito de tráfico de cocaína en su momento, y que resultó que, bueno, se dejaba una parte para empezar el consumo también ahí en esos lugares, y vemos por eso una distribución diferente en todas las zonas del país, un aumento de consumo de ciertas drogas hacia el norte, ciertas drogas en lugares fronterizos hacia el Brasil, en lugares fronterizos hacia la Argentina, y dentro no es propiamente en lugares más centrales otro tipo de consumo, porque son otro tipo de vivencias que tienen las personas, otras formas de vivir la vida habitualmente que hacen que también el consumo de sustancias sea diferente, y es una cuestión que implica un abordaje integral, pero no puede ser una sola forma de abordar, tiene que ser muy regionalizado, no puede ser una cuestión nomás que, bueno, venga una directiva desde el nivel central, por ejemplo, desde Asunción para las distintas regiones, No. porque tienen vivencias Sí, diferentes. claro, son comunidades diferentes, Ujú. hay que abordarlos desde el mismo enfoque social y cultural Claro. que tiene cada región. Ahora, el acceso, ¿sí? También es como que se facilitó. Antes, por ejemplo, una droga tenía un costo alto, cocaína o ciertas drogas muy refinadas, Ujú. no era para cualquier segmento de la sociedad. Hoy eso como también que
que está más accesible, e incluso la fabricación, tengo entendido, porque se habla de una proliferación de laboratorios clandestinos, doctor. Sí, de hecho, el tema del costo de la droga, hablando en una cuestión general, debido al aumento de la demanda, obviamente que hizo que la oferta sea mucho más accesible, o sea, a mayor demanda el precio baja, obviamente por una cuestión lógica de negocios. Entonces eso hace de que, y teníamos anteriormente siempre en la práctica, uno veía en la experiencia de que durante cierto tiempo los pacientes que consumían cocaína, por ejemplo, iban a consultar al centro de adicciones, iban todos con los mismos síntomas. Y después durante un tiempo no acudían más a consultar, como que estaban bien durante ese tiempo y después volvían otra vez. Entonces nosotros nos hacíamos la pregunta en forma empírica, ¿será que hay un solo proveedor de cocaína en el Paraguay? Por eso cuando es una droga de buena calidad, que obviamente cuesta más dinero, es como que están consumiendo y no tienen ningún malestar o no tienen tantas molestias, pero cuando había una droga de baja calidad es como que, como dicen ellos, les pegaba mal, entonces se sentían mal, tenían más síntomas de abstinencia, más malestar, y acudían todos en manada, digamos. Y eso últimamente ha cambiado, y ha cambiado por la mayor diversidad de las distintas drogas, y obviamente una cuestión que nos preocupa y que ya estamos viendo el tema de laboratorios clandestinos. De hecho, hace unos años atrás en la propia Penitenciaría Nacional de Tacumbú, un laboratorio de cocaína que funcionando como un centro de distribución donde se procesaba la cocaína y se hacía la distribución desde allí, y a partir de ese procesamiento el crack también era utilizado para la distribución, tanto dentro como obviamente a nivel del microtráfico fuera en los distintos lugares. El tema del crack, por ejemplo, es una cuestión que está ampliamente diseminada y no hay un solo espacio liberado respecto al crack y la aparición de las drogas que uno veía en las películas nomás, el LSD, éxtasis, como... Hay en Paraguay. Claro, y de personas de clases sociales elevadas por el costo. Y ahora vemos que eso está disponible y hay que decirlo, en cualquier tipo de conciertos. Anteriormente eran estos conciertos de música electrónica nomás, en donde consumían para poder... Que se satanizaba bastante las fiestas electrónicas, claro. Decían que ahí era el antro de las drogas. De ese tipo de drogas. Las drogas que se llaman de diseño, porque hay que diseñar en un laboratorio, no es que están, por ejemplo, como el cannabis, que es una planta que está ahí nomás y uno puede... Más artesanal. Más artesanal, entonces... Y estas drogas de diseño están en todos lados y ya a costos accesibles para... ¿Qué es un costo accesible, por ejemplo? Por ejemplo, un moñito de crack está a 2.000 guaraníes. Ay, por Dios, es nada. Sí, pero le dura a una persona que consume regularmente, el efecto le dura 15, 20 minutos. Entonces claro, tiene que volver a consumir, tiene que volver a comprar. Y por eso el tema de que el consumo de crack está muy asociado a las conductas delictivas, porque en algún momento ya no hay dinero que pueda solventar claro, eso. Y es un costo irrisorio pero a la larga se para vuelve entrada, pero es algo seguro, es una mercancía segura que va a tener un retorno en corto tiempo. Yo, por ejemplo, hace 3, 4 años le preguntaba a un chico de 9 años que estaba internado en el centro de adicciones. Me duele tanto cuando decís esas edades, me duele tanto. Y lastimosamente es la realidad y hay que decirla. Y le pregunté cuánto gastaba por día en consumir crack. Y él decía de 250 a 300.000 por día. Por día. Y él estaba en una situación de calle. Obviamente uno ya entendía de dónde quitaba el dinero para poder solventar el consumo. Claro. Dios mío, es terrorífico, porque eso lleva a tantas cosas, a tanta corrupción, a tantas situaciones de abuso. Es terrible porque no solamente consumir, sino es la destrucción total del ser humano y de los niños. Así mismo. Que es lo peor. Bueno, ¿me permitís, doctor? Corte. Otro corte, está muy interesante la charla con el doctor Daniel Cantero. Nosotros tenemos que establecer otra pausa comercial muy breve, enseguida regresamos. Regresamos con el tercer bloque de Foro Médico con el doctor Daniel Cantero, director del Centro Nacional de Prevención y Tratamiento de Adicciones. Y bueno, estamos planteando todos los problemas y todos los escenarios
no digo escenarios posibles, son escenarios reales, que quizás no lo vemos así en vivo y en directo, pero está sucediendo cada minuto en nuestro país. Ahora se habla de una ley, doctor, que me comentaste. ¿Qué número era la ley? Estábamos hablando de que se está intentando actualizar la ley 1340, que es la relacionada al tema del narcotráfico y cómo se aborda a los fármacodependientes, así en forma general. ¿Y cómo ves eso? ¿Es positivo eso o no? Nuestra idea desde el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, pensando y viendo cómo se ha comportado este tema del consumo de sustancias psicoactivas, la aparición de las nuevas drogas, las drogas sintéticas, y cómo un poco la sociedad ha cambiado. Nosotros vemos que más allá de una cuestión que debe de ser punitiva, pero para aquellos casos en donde hay conductas asociadas al consumo de sustancias, por ejemplo, el robo, el homicidio, el abuso, la violación, son cuestiones que no deben ir mezcladas, en el sentido de que si bien puede una persona estar consumiendo una droga y que durante el efecto o a consecuencia de que le falta la sustancia comete un delito, no por el hecho de que esté intoxicado, que esté en una situación de drogodependencia, tenga que ser beneficiada con una medida alternativa. Nosotros estamos a favor de que la ley debe castigar a aquellos que cometen un delito, pero no a aquellos que, por ejemplo, están en consumo y, por ejemplo, en las plazas y la policía va y la agarra. O sea, esta ley es abarcativa, es para todos. La ley es para todos, la ley 1340 y la 1888, que es la que modificó algunos de los puntos y que ahora se está estudiando, y que se ha tenido discusiones, reuniones, equipos de trabajo, audiencias públicas. Y nuestra propuesta es de ir mirando un poco más allá ya de esto, de que entender de que el consumo de sustancias es un problema de salud, debemos abordarlo desde ese punto de vista en forma interinstitucional. La educación desde 4 o 5 años, ya sí, no a los adolescentes, porque ya estamos llegando tarde con ellos. Entonces todo estamos llegando tarde, ¿eh? En todo estamos llegando tarde. Y tenemos que empezar sí, temprano con la educación, con la prevención, totalmente, con la mejor comunicación, la comunicatividad de qué es lo que le estamos enseñando, qué información le estamos dando, y que cuanto mayor información tenga la persona, mayor capacidad de decidir, bueno, el alcohol me va a hacer mal, no tomo. O, bueno, yo bajo mi responsabilidad, sabiendo que me puede hacer mal, puedo acceder o puedo tomar un vaso de cerveza, por ejemplo. Obviamente, dentro de ciertos estándares, dentro de ciertos criterios, y por eso nosotros vemos que la etapa de la adolescencia es la etapa más vulnerable, y es donde debemos proteger mucho más, no solamente con el tema de alcohol u otras drogas, todas estas conductas que vemos, como decía anteriormente, el embarazo precoz, la conducción temeraria. Vimos, por ejemplo, accidentes de tránsito, chicos de 16 años que estando alcoholizados atropellaron a otros. O sea, y ahí imagínate todo lo que eso implica nomás en una situación. Menor de edad no puede tener registro, no puede conducir, está en una situación de intoxicación alcohólica leve, moderada, severa, lo que sea, y produce un accidente de tránsito en donde mata a otra persona. Claro. Que probablemente sin querer, queriendo estuvo ahí, y que claro, justo hizo que el azar determine que suceda eso. Entonces son cuestiones que hay que ver, y que, como te decía, la ley debe adecuarse a los tiempos. Como explicábamos, esas campañas de di no a las drogas no han servido. Entonces ya no podemos más decirle a las personas, no vaya a consumir la droga. Sí. Y más al paraguayo, que es por lo general contraria, y vos le decís que no, y por eso entonces va y hace. Entonces tenemos que tener una visión mucho más amplia, y nosotros hablamos de prevenir las recaídas, hablamos de tratar de que una persona, si ya está en una situación de consumo, aprenda a convivir con la sustancia y a entender cuáles son los efectos
a corto, mediano y largo plazo del consumo de la sustancia de la que es dependiente, y entender que le va a hacer mal a su salud en la medida de que siga consumiendo de una manera determinada. Lastimosamente, como decíamos, las drogas están demasiado a la vista y a la exposición, entonces esa abstinencia total que planteaba este tema de no a la droga es muy difícil de conseguir. Y el hermetismo también con el que nos manejamos como sociedad con ciertos temas. Claro. Porque mismo en el tema de las relaciones sexuales o la educación sexual es un tema en este siglo tabú, que no se habla, que en las escuelas, que todavía no nos decidimos si vamos a hablarlo, si vamos a socializarlo, y produce una serie de situaciones. Hace poco nomás una niña jovencísima perdía la vida por un embarazo precoz, ¿verdad? En un caso de abuso, asesinato, tortura y todo lo que podemos decir que ocurrió ahí dentro. Y bueno, es que miles de jóvenes están pasando por esa situación. Y no es solamente el embarazo, volvemos, tema SIDA, tema drogas, son temas que hay que hablarlos en las escuelas, hablarlo en las escuelas. Y yo creo que la ley debería contemplar también ese tipo de hecho, casos, ¿no? La ley es muy genérica, pero con el plan de acción contra el abuso de drogas SUMAR, justamente, que es de las primeras que abarca un poco en forma más general el tema del consumo de drogas y de los efectos de las drogas y el combate al tráfico de drogas. Se habla de un eje de prevención y que está a cargo del Ministerio de Educación y Ciencias, y entender de que si bien se está en la etapa de educar a los docentes, porque los docentes obviamente ya vienen de una generación que no accedieron a esos conocimientos sobre las sustancias psicoactivas, y capacitarla a ellos para entender, claro, actualizar y comprender cómo es el funcionamiento de la persona, cómo es el funcionamiento de la droga en la persona, y entender y tratar de detectar aquellos casos que puedan ser sospechosos y hablarlos directamente con los chicos, con los jóvenes, involucrarle más a los padres, involucrarle más a la comunidad y la sociedad también, como te explicaba, que ha cambiado y ha permeado un poco el tema del consumo. Y por ejemplo, con el tema del alcohol, ya estas cuestiones de UPD, último primer día, es como que se naturaliza, claro, y como que somos más permisivos para ese tipo y a mí, por ejemplo, me asustaba en la época que me tocó con mis hijos de alquilar un local para pasar la noche, para ir al primer día de clase, al día siguiente, pero en un local donde se pueda consumir alcohol para los chicos. O sea, ese ya era el pensamiento. Y fíjate, en esa organización no están ajenos tampoco los docentes. Claro. Y yo creo que los docentes son, dentro del eje educativo, ellos son los principales monitores, digamos, del comportamiento juvenil, del comportamiento de nuestros niños. Y tiene más chance un docente de descubrir que un niño está teniendo relación con sustancias que los propios padres. Y sí, y lastimosamente, así como comentabas el caso de esta chica en Coronel Oviedo, y escuchábamos, y a mí me llamaba la atención, y sin ánimo de ofenderle a nadie, pero el padre de la chica no sabía lo que estaba embarazada. Claro, y ahí está. Él se enteró después de todo el evento. La falta de confianza es lo que visibiliza ese tipo de hechos. La falta de confianza de un adolescente de acercarse a los propios padres a hablar de un tema de sexualidad, de un embarazo. Entonces, o sea, está todavía ese tabú de no contarle a papá y a mamá y empezar mis primeras relaciones sexuales sin que sepa. Claro. Entonces, y así como está el tema sexual, están las drogas. Así mismo. También, si yo le cuento a mi mamá o a mi papá que empecé a fumar marihuana, me mata. Es lo primero que dice. Entonces hay que cortar esa distancia, claro, ¿sí? Y que el joven pueda tener confianza, o con el docente o con los padres. Y lastimosamente esta distancia aumentó por todas estas cuestiones que te hablaba, de la migración, de que ahora ambos padres salen a trabajar, entonces prácticamente están solos todo el día en la casa. Hablaste de los divorcios y también, las familias ensambladas y un montón de cosas que se fueron sumando también con el correr de los años. Bueno, vamos al corte, doctor. Dale. Otro brevísimo y ya volvemos con la parte final del programa.
Volvemos con la parte final del programa. Ya tenemos el cuarto segmento con el doctor Daniel Cantero, director del Centro Nacional de Prevención y Tratamiento de Adicciones. Y no puedo despedirlo sin hablar del centro. Hablamos de temas demasiado importantes, pero también es muy importante lo que está haciendo el centro actualmente. Un centro en el que estás a cargo, doctor. El Centro Nacional de Prevención y Tratamiento de Adicciones es una dependencia del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Ofrecemos tratamiento y asistencia en forma gratuita a la población, no se paga absolutamente nada. El tratamiento a través del consultorio externo para tratamiento ambulatorio de lunes a viernes de 7 de la mañana a 18 horas con un abordaje integral, distintos profesionales, médicos, psiquiatras, médicos clínicos, psicólogos, nutricionistas, odontólogos, trabajadores sociales. Incluso tenemos espacios para internación, para desintoxicación, que es la primera etapa del tratamiento para aquellas personas que de repente quieren dejar una droga, quieren dejar la droga que le hace daño, pero no pueden hacerlo en su comunidad, en su domicilio, en el su lugar, entorno. en su entorno. Entonces se ofrece esta opción de una desintoxicación por 20 días en el centro de adicciones, tanto para mayores de edad, para menores de ambos sexos, y también el seguimiento ambulatorio para todo tipo de personas, las charlas socioeducativas que ofrecemos a través del Servicio de Promoción y Prevención. Y también ahora, desde hace poco, contamos con un centro residencial de larga estancia que es para pacientes del sexo masculino ubicado en la ciudad de Piribuy, donde ellos van y posterior a la desintoxicación hacen el proceso de deshabituación, que es que el cerebro olvide todas esas conductas mal aprendidas relacionadas con el consumo de una droga, y posteriormente la rehabilitación, en donde la persona está ya en condiciones de poder aprender nuevos tipos de conducta, aprender herramientas psicológicas y psicoterapéuticas para que tengan mayores habilidades para la vida, mejorar su calidad de vida, que es la idea que tenemos con el tratamiento integral e integrado en el marco de las adicciones, y adquirir habilidades, por ejemplo, como carpintería, como huerta, que disponen ahí en el lugar. Y ellos quedan internados ahí. Quedan internados luego de pasar los 20 días en el centro de adicciones, van durante un periodo mínimo de 9 meses, que es el que se está trabajando actualmente allí. Y tienen todo cubierto, comida. Es todo. También del Estado, y tiene un costo cero para la persona, y tiene el abordaje de psicólogos, hay una médica psiquiatra también ahí, personal de enfermería, tanto en el centro de adicciones como en el centro residencial de Piribuy, que se llama DI3 por las siglas, y donde están ellos bajo atención las 24 horas del día, haciendo una rutina justamente de reeducarse en el sentido de cumplir los horarios, respetar las normas de convivencia, las reglas de conducta, levantarse a tal hora, cepillarse, arreglar la cama, desayunar en la mesa, no en el piso, utilizar los cubiertos adecuadamente, todas cuestiones que parecen tan sencillas, pero que con esta problemática van perdiendo esas habilidades. ¿No? Se pierde todo, se pierden todos esos códigos, toda esa formación que se recibió de pequeño. Imagínate lo que decís, es una reeducación absoluta. Así mismo. Volverlos a ser humanos, prácticamente. Volverlos a ser los útiles para sí y para los demás, y que puedan reinsertarse a su entorno, a su comunidad, y que la sociedad también entienda de que estas personas tienen un problema de salud mental, no deben ser discriminadas, no deben ser estigmatizadas y tampoco etiquetadas, porque lastimosamente en los últimos tiempos también el concepto adicto relacionado al delincuente, o la delincuencia con la adicción, entonces hay como una visión de que no, a los consumidores de sustancias hay que encerrarlos e internarlos y que no salgan luego más de ahí. Y la mentalidad también de que cuidado porque consume, Uh-huh. cuidado porque ya es adicto, ya puedes esperar cualquier cosa de él.
Sí, y no todos son iguales. Y por eso nosotros tampoco, hablamos ¿verdad? del consumo Y problemático, hay porque gente también hay que personas hay que gente, consuman y sí, no tienen ningún tipo de y hay problema, gente, trabajan, estudian, tienen una claro, vida normal. hay gente que atenta contra su propia vida antes de También. atentar contra los demás. Por eso digo, no todos son iguales. Ujú. Entonces, pero sí es una enfermedad, es un problema de salud mental, como dijiste, que tenemos que tener, estar atentos también, ¿verdad? De ser conscientes de que tenemos que como sociedad hacer algunos cambios en la mirada sobre todo. Con eso no digo también que no guardemos la seguridad y todo lo demás, Claro. porque que sabemos que están en la calle también, gente Ujú. que se convierten en malvivientes, porque es la droga la que los conduce a ese Claro. camino a veces, La que ¿no? le hace cambiar su normalidad y que lo lleva a Exacto, comportarse de esa de manera. Y esa como, manera. como decíamos, la sociedad ha cambiado tanto que de repente hay como un descontrol relacionado a esta situación. Ya, ¿y cómo hace la gente, doctor? O sea, porque que es muy interesante todo lo que estás planteando y yo sé que de repente hay gente que está mirando, quizás tiene un familiar, un conocido o la misma familia, hay alguien que necesita ese tipo de asistencia, donde va directamente, llama, los buscan por la web. ¿Cuál es el mecanismo? Estamos en la página web del Centra, centra.mspbs.gov.py, que es la página web donde hay una partecita que dice cartera de servicios, donde están los horarios de todos los profesionales que hacen el consultorio externo en el Centra. Si es un paciente por primera vez que quiera acudir, incluso ni siquiera para consultar, porque tampoco el tratamiento es obligatorio y en muchos casos no amerita siquiera un abordaje psicoterapéutico, más que una orientación, o para familiares que quieran saber más de eso, pueden ir directamente, como decía, en ese horario de 7 a 18 horas, de lunes a viernes. Y para aquellos que ya son pacientes, ellos saben cómo es el manejo, pero es siempre importante recordar el agendamiento por el número de WhatsApp 0974-269-633, en donde a través del mensaje de texto ellos pueden agendar sus consultas y ellos reciben como en como en otros lugares Claro, un día antes el mensaje para confirmar la asistencia, que siempre es exacto. importante también para darles una ayuda a ellos, para decirles que nosotros estamos esperándoles, que pueden ir y que si necesitan nosotros estamos para ayudarles. Incluso contamos con médicos de guardia que en realidad son más para los pacientes internados, pero que si hace falta también ellos pueden atender a personas que, por ejemplo, no tienen turno y que vienen de lejos. Igual son atendidos la hora que sea, la hora que llegan, ellos son atendidos en el centro. Ya. ¿Qué horarios tienen? De 7 a 18 horas de lunes a viernes al consultorio externo, y médicos de guardia a las 24 horas Las del día que están 24 ahí. horas. A través de emergencias médicas también lo llaman a ustedes en el caso de situaciones así de crisis. Generalmente las crisis son más del ámbito de Toxicología. psiquiatría, Psiquiatría. es más de psiquiatría, y raras veces van pacientes en crisis aguda, intoxicados o con una abstinencia grave. Esos, Ya. esos casos generalmente o son abordados en lugares como el hospital de trauma, o Exacto. la urgencia del hospital psiquiátrico, o la urgencia del hospital de clínicas, donde también hay un servicio de psiquiatría, y posteriormente sí ellos pueden ir sin ningún problema para el tratamiento. Inclusive, como el hospital psiquiátrico está al lado de nosotros y Sí. muchas veces hay pacientes en consumo que tienen algún cuadro agudo que amerita una internación para contención medicamentosa, porque están muy agresivos, por ejemplo, o que Sí. tienen ideas de autoeliminación. Entonces durante unos días se internan allí y luego ellos pueden ser derivados, y generalmente trabajamos muy de cerca con nuestros colegas del psiquiátrico para continuar su proceso de internación en el centro de adicciones, porque estamos también para poder Exacto. brindar ese Hay tipo que de, decir de- que de estas son atención. especialidades altamente costosas que a una familia de clase media le costaría muchísimo dinero tener que hacerlo en un privado. Así Y mismo, esto está y disponible. está disponible el centro de adicciones como un hospital especializado en el ámbito de las adicciones. Las unidades de salud mental descentralizadas que están disponibles en la página web del ministerio, todas las ubicaciones en el directorio de salud mental, en donde de repente hay médicos psiquiatras que a lo mejor no tienen mucho manejo con el tema de las adicciones, porque es una subespecialidad prácticamente Claro. del ámbito de la psiquiatría, pero pueden brindar las primeras atenciones. Estamos capacitando a los profesionales no especializados de las unidades de salud de la familia para que por lo menos
hagan la primera contención, la primera intervención en la comunidad, que es justamente donde ellos pueden ver y de repente orientar si necesitan un abordaje más especializado o no, o pueden hacer el seguimiento nomás ahí en su lugar. Y se suma también el 155 ahora, que de alguna manera también es una línea, digamos, un eje que forma parte de todo este abordaje integral que quieren hacer, ¿no? Claro, de la salud mental en general y las adicciones adicciones que están muy extendidas y que un intento de suicidio, por ejemplo, que está muy relacionado con el consumo de droga o con la abstinencia de drogas. Sí. Entonces, la línea 155 brinda también esa atención, brinda la orientación de saber en qué momento, bueno, hay que derivarlo a un lugar de atención de crisis, por ejemplo, una urgencia psiquiátrica, o amerita derivarlo al centro de adicciones para un seguimiento. Totalmente. O de repente a la comunidad, porque también hay que entender que a las personas les cuesta llegar hasta nuestros lugares. Lastimosamente, estamos mal ubicados sobre la avenida Venezuela y cuesta a la gente. Y a modo de ejemplo, por eso nosotros en todos los hospitales de la zona no tenemos el horario extendido a la noche, justamente por la dificultad de acceso, porque no hay transporte público, la inseguridad y todo eso. Entonces es una cuestión también, como te decía, que requiere una mirada integral y ver también de ofrecer opciones y alternativas a la población. Gracias, doctor, por tu tiempo. Por favor, cuando gustes. Bueno, y nosotros nos vamos agradeciendo como siempre a Bioetic Pharma Calidad de Innovación por apoyar este programa. También agradezco a Emi Cofier por el estilismo y por supuesto a la doctora Lorena González de la Clínica Calema por la armonización facial y todos los tratamientos estéticos. A ustedes gracias por acompañarnos y será hasta la próxima edición, digo bien, de Foro Médico.